Hola, buenas tardes a todas y todos quienes hoy nos acompañan a través de Facebook Live para checar uno de nuestros foros que el día de hoy toca el tema de las identidades de género. Agradecemos al que estén conectados y sobre todo que se apropien de los temas que Nueva Alianza San Luis Potosí está abanderando en sus causas. Dejo el micrófono abierto para el mensaje de bienvenida de nuestro presidente, el doctor Francisco Javier Rico Ábalos. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos hacen favor de escucharnos y vernos a través de Facebook Live, a través de las plataformas de comunicación por las que estamos transmitiendo este foro que les recuerdo forma parte de una serie de foros que estamos llevando a cabo en Nueva Alianza San Luis Potosí. Y el día de hoy, pues nada menos importante, el día de hoy le corresponde al tema de identidades de género. Y bueno, yo quiero darle las gracias a la comisión que se encargó de llevar a cabo este foro, porque para Nueva Alianza San Luis Potosí es muy importante escuchar a la sociedad y sobre todo con temas que quizás pues a pocos les interesa. A nosotros, como Nueva Alianza San Luis Potosí, nos interesa bastante y bueno, debido a eso estamos llevando a cabo esta serie de foros y bueno, por supuesto, el que corresponde el día de hoy. Quiero agradecer a Nereida Neni Velázquez y a Josué Yael de León, quienes fueron los encargados de llevar a cabo este esfuerzo de parte de Nueva Alianza y bueno, al equipo de producción, por supuesto. Y darle la bienvenida a nuestros conferencistas, especialistas en la materia, que el día de hoy nos vienen a platicar, nos vienen a conferenciar y a darnos luz sobre este tema que muy poco la sociedad ha escudriñado y bueno, a través de juicios a veces sin sustento, dialogamos y platicamos y vamos caminando en la sociedad, a veces sin escuchar a quienes son los especialistas de este tema tan importante para la sociedad y para la defensa de los derechos humanos, como son las identidades de género. Le doy la bienvenida a Andrés Costilla, quien es fundador de Amigos Potosinos en la lucha contra el SIDA, Asociación Civil. Bienvenido. También darle la cordial bienvenida a José Francisco, quien es integrante del Departamento de Educación en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por supuesto a un aliancista distinguido que además queremos, estimamos y respetamos, a nuestro querido Fernando Rodríguez, quien está por ahí entre el equipo de producción y el día de hoy acompañándonos. Bienvenidos, bienvenidas sean. Y bueno, yo quiero cederle el uso de la voz a la comisión, a Nereida y a Josué. Y bueno, me da mucho gusto, les mando un fuerte abrazo. Estoy aquí al pendiente a través de esta plataforma de comunicación y bueno, estaré muy al pendiente en las preguntas y respuestas. Bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias. Pues como ya lo externó nuestro presidente del partido, para nosotros es un honor contar con la presencia de distinguidos académicos y activistas en el estado de San Luis Potosí. Francisco, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También te agradezco mucho que nos estés acompañando el día de hoy y Fernando también de Tamazunchale, muchísimas gracias. Bueno, sin más preámbulos, me encantaría iniciar para que todos los aliancistas y las personas que nos están viendo pues conozcan acerca del tema de identidades de género, qué debemos de saber como militancia, como ciudadanía, sobre el tema de identidades de género. Sabemos que el tema de derechos humanos es muy amplio, pero en este espacio de identidades de género, ¿qué debe de saber la ciudadanía acerca del mismo significado? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que hay garantías de derechos para todas las personas porque existe una gran diversidad, que es de lo que vamos a hablar, esta cuestión de diversidad de género.
así como existe una gran diversidad biológica. El asunto es que no podemos tratar a las personas de igual manera por ser diferentes, tenemos que ir ajustando esas cuestiones de equidad. Lo único que sí tenemos que estar de acuerdo es que todos y todas tenemos los mismos derechos, aún siendo completamente diferentes. Ustedes por ahí tenían, bueno, pues entonces, ¿qué diferencia hay entre la orientación, entre la identidad de género, entre el sexo? Muchas veces hay quien dice, bueno, ¿y qué hay de la sexualidad, del erotismo? Entonces, es como un tema muy, muy amplio y pues espero que ustedes vayan dando la pauta como qué es lo que hay que entender o qué es lo que se quiere saber. Básicamente, pues tenemos que entender que las personas nacemos biológicamente como hombres o como mujeres o como personas intersexuales, es lo que hay. Y de ahí sí viene la cuestión de cómo yo me identifico en la cuestión de género. Y eso es algo como muy privado, eso es como, en verdad, ¿quién soy yo cuando me veo al espejo? Y es increíble porque eso lo tiene que determinar la persona, no es la etiqueta que alguien te da o se te otorga. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo soy una mujer y tengo pene, pero yo me concibo en una identidad como una mujer. Y no estoy muy de acuerdo a veces en la cuestión de la transexualidad porque yo no estoy transgrediendo o no estoy transitando a ser una mujer porque yo veo que no me conviene por la cuestión social, la cuestión cultural y demás. Y aparte porque no estoy transitando a ser mujer porque soy mujer. Eso lo determino yo, eso es lo que me identifica. Entonces no veo que se esté transitando o moviendo algo porque he nacido como mujer, aunque biológicamente mi sexo sea masculino, es decir, biológicamente sea el de un varón. Y entonces ahí viene la confusión, ¿no? Porque después le vamos agregando muchas palabras, ¿no? Y luego viene la parte afectiva, porque entonces ¿de quién te enamoras tú? ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, en la parte afectiva, gracias a mucho trabajo de Andrés, que aprobaron la ley del matrimonio igualitario para San Luis, pues yo hice y aproveché y me casé. Y me casé con un hombre heterosexual. ¿Sí? Es muy interesante porque la parte afectiva mía como mujer es hacia alguien que es heterosexual porque yo me concibo como una mujer. Y mis afectos son hacia un hombre. Entonces se va haciendo un poquito confuso porque entonces, ¿quién soy? Mi identidad, como yo me defino, el sexo biológico que tuve al nacer o las etiquetas que la sociedad, la cultura me va a ir dando. ¿Sí? Sí, muy bien. Andrés, ¿qué nos puedes decir respecto a esta premisa que tenemos sobre identidades de género? Bueno, ya Paco explicó un poco, pero para que la gente entienda un poquito más, es de pronto, ¿cómo nacemos? Yo nací, soy Andrés Costilla, nací un bebé, dijeron, tiene genitales masculinos, es un hombre. ¿Me das tu nombre? Nereida. Naciste, vieron tus genitales, dijeron, es una mujer. Pero hay personas que nacen, ese es el sexo de asignación que te generan, es algo con base biológico en tus genitales. Eso es lo que es el sexo. No es lo mismo sexo, sexualidad que género. Y el género es la construcción psicosocial que tenemos las personas. ¿Cómo me identifico? Yo, Andrés, nací, me identifiqué como un niño, como un hombre, y mi identidad de género es masculina. Pero no a todas las personas les pasa lo mismo. Hay personas que nacen, les asignan un sexo que no corresponde a su identidad. Durante su desarrollo psicosexual o desarrollo de la infancia, adolescencia, se dan cuenta que el sexo de asignación que les generaron o que les asignaron no corresponde a cómo se identifican realmente. Hay mujeres transgénero, ¿qué quiere decir? Que les asignaron un género masculino, pero durante su infancia, su adolescencia se dan cuenta, o inclusive a muy temprana edad, hay niñas que se dan cuenta que no corresponde su género a la cuestión del sexo de asignación. Entonces ahí empieza una cuestión de decir, ¿qué pasa? Entonces
estas personas estamos hablando de personas transgénero. Hay niñas que nacen, les asignaron un género masculino con base, pero su identidad de género es femenina. Hay niñas que hay niños que les asignaron un género masculino, pero que no se identifican con su sexo de asignación, sexo biológico. Entonces la identidad de género es cómo nos identificamos, y muchas veces no corresponde esa identidad, o no hay una concordancia entre esa identidad con el sexo de asignación. Entonces las personas empiezan a hacer una serie de transición, vivir, sentir, vivir como el género opuesto a su sexo. Ahora, afortunadamente, ya hay leyes que reconocen a las personas con base a sus prácticas, y ver cómo como sociedad civil podríamos apoyar, atender todas estas cuestiones. Sí, entonces ahí quiero comentar que vamos viendo que nacemos biológicamente como hombres, como mujeres o intersexuales, que después en una preferencia sexual podemos ser heterosexuales porque nos gusta el sexo opuesto, o podemos ser homosexuales porque nos gusta el mismo género, o podemos ser bisexuales porque nos gustan ambos. Y en una cuestión ya de identidad de género vamos a ver que existe una gran variante. Por ejemplo, en México vamos a verlo con los mushes en el estado de Oaxaca, que ellos compiten a las elecciones por su identidad de género, no por ser hombres ni por ser mujeres, sino por ser mushes. Y así, a través, por ejemplo, Naciones Unidas reconoce hasta 52 diferentes géneros en el mundo, porque son características muy específicas. Andrés lo dijo, es producto de cómo se construye la masculinidad o la feminidad, qué se espera del estereotipo de ser hombre y qué se espera del estereotipo de ser mujer. Y en eso que comentas es muy importante decir que el género se ha construido también a partir de la historia que tenemos, ¿no? Y que va enrolándose en distintas situaciones a través del tiempo. Pero es muy complicado para las personas determinar su identidad de género. De pronto yo estaba leyendo algunos artículos en internet y, como tú dices, revisé que hay incluso más de 50, 100 identidades de género. ¿Cómo las personas se apropian de una identidad de género en círculos tan cerrados? Por ejemplo, aquí en el estado de San Luis Potosí, creo que es una determinante y mucha gente no podrá negarlo, que es un estado muy cerrado a estas nuevas identidades, y que incluso eso hace que las personas no puedan expresar esta forma ni que puedan apropiarse de una identidad de género. Entonces, ¿ahí qué pasa? Mira, hay niñas y hay niños que expresan su identidad o que reconocen su identidad desde los 3 años. Pero la presión social hace que se encloseten en su identidad. ¿Por qué? Porque la presión social les dice, a ti te asignamos un género masculino, un género femenino, y hay tanta presión social sobre el niño o la niña que no pueden expresar realmente quiénes o quiénes son. Pasan a la adolescencia y siguen, dicen, llega un momento que dices, sí, no, yo no soy esa niña o yo no soy ese niño, yo soy una niña trans o un niño o un adolescente transgénero, o inclusive hay personas que salen, que transitan su género ya hasta ser adultos, inclusive ya grandes. Ha habido casos de personas trans que cambian su identidad hasta los 60, 70. ¿Por qué? Porque hubo tanta presión social que no les permitía ser ellas o ellos mismos. Y otro dilema que habló Paco y que es importante reconocer es que también hay personas que nacen intersexuales. Estas personas que nacen intersexuales de pronto es un dilema médico, porque sus genitales hay características tanto masculinas como femeninas. Entonces de pronto entran, ¿qué género le aplicamos a la persona recién nacida? Y muchas veces equivocan en la asignación del género, le asignan un género incorrecto. Entonces el niño o la niña que va creciendo se da cuenta que no corresponde su género al que le asignaron. Y en cuestiones intersexuales hay una grande, más de 100 tipos de intersexualidad. Hay veces que predominan más las características, los genitales masculinos, hay veces que los femeninos, y cuando predominan más uno,
es cuando le asignan el género al infante y muchas veces no va a corresponder con su identidad durante su desarrollo psicosexual. Yo creo que también, si podemos darnos cuenta, influye mucho lo que es la familia, ¿no? Desde casa nos enseñan, nos educan, nos dan valores, nos enseñan a ser quien debemos ser realmente. Es mucho más difícil salir del closet, por así decirlo, en una familia donde vienes de una etnia indígena, por ejemplo, ¿no? O sea, no vamos a comparar a una familia de una zona urbana, por ejemplo, de aquí de la ciudad de San Luis Potosí, a una familia de una comunidad, por ejemplo, en una zona indígena. Influye muchísimo. ¿De qué manera? O sea, si tú pretendes salir del closet, si tú pretendes como que ya demostrar quién eres realmente, porque realmente si no lo haces es como que vivir en una burbuja donde tú mismo te estás haciendo daño, ¿no? No eres libre, no eres feliz, no quieres ser, no eres lo que realmente quieres ser. Entonces, sí No influye eres tú mucho. simplemente. Ajá, influye muchísimo el vínculo familiar. Desde luego que en las comunidades o en las zonas indígenas también hay familias muy abiertas, también lo vemos, también estamos, observamos y escuchamos, y he tenido pláticas con chavos gays, travestis, que vienen de familias indígenas que sí les abren como que el camino hacia la felicidad, ¿no? Los papás como que están ahí al lado de ellos. Desde luego que un padre de familia y por ejemplo en mi caso, mi mamá, o sea, piensa que con solo el simple hecho de ser una persona gay, por ejemplo, ya vas a andarte vistiendo de mujer o querer aparentarse una mujer, cuando realmente pues tú sabes que existen diferentes como que géneros donde podemos con el que podemos nosotros salir al mundo, ¿no? O sea, Sí, y que las personas se equivocan la orientación sexual con la identidad de género, que son cosas diferentes. La orientación sexual es heterosexual, homosexual, bisexual, y hay otras expresiones de la sexualidad, como son las personas pansexuales, pero la identidad de género es cómo cómo las personas nos percibimos, como hombres, como mujeres o inclusive como personas bigénero. Entonces son otras cuestiones, es algo solo personal. Cada persona va a saber cómo nos identificamos. Nadie te va a asignar un género diferente a lo que tú eres. Tú solo vas a saber quién eres tú. No es como en el sexo, que te asignan un sexo al nacer y que muchas veces no va a corresponder, otras veces sí, pero otras veces no va a corresponder con tu identidad de género. Creo que justamente eso que menciona Fer tiene que ver mucho con los escenarios en México hacia las identidades de género, desde las comunidades, las zonas centros y demás. Sin embargo, a mí me gustaría mucho que ustedes me platicaran, ahora pasándose un poco más al tema de lo social y lo político, ¿qué onda con el reconocimiento de las identidades de género hacia el tema político y de las organizaciones civiles? ¿Qué está pasando ahí y qué se tiene que hacer? Por ejemplo, aquí desde el activismo, desde lo académico. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que una fecha muy importante es el 10 de junio del 2011, cuando México tiene esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, donde en ese momento todo lo que México había pactado y convenido en Naciones Unidas pasa a ser ley. Entonces, la Convención de Derechos Humanos, con sus pactos de derechos económicos, civiles, sociales y culturales, y el Pacto de Derechos Políticos, lo que hace es que entonces es una obligación para México. Entonces, no hay nada que inventar, no hay un hilo negro que tenemos que inventar, sino simplemente esto que es ley y que es una obligación para México, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nos empieza a decir que las personas, todos los individuos en el mundo tenemos los mismos derechos. Y después nos empieza a desglosar que en estos derechos no importa si eres hombre, si eres mujer, que no importa tu sexo, que no importa tu género, que no importa tu edad. Y luego va a haber otros instrumentos que van a ir bajando hasta que llegamos a la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde el párrafo 5º también del artículo 1 nos dice que no podemos ser discriminados. Quiere decir que entonces tenemos que ser tomados en cuenta. Con leyes que castigan hasta la discriminación, precisamente por ser tratados diferentes en una cuestión de sexo, de género, de orientación o ser mujer o lo que sea. ¿Qué es lo que necesitamos? Es decir, no es tanto de cómo me identifico, quién soy, cómo me clasificas, más bien tienes que ver el ser humano que soy.
independientemente de lo que yo tenga como características, de todo el plumaje que traiga, soy un ser humano con todos los derechos igual que cualquier otra persona que tenga las características que tenga. Porque en una identidad de género, así como habemos 7,000 millones de personas en el mundo, hay 7,000 millones de identidades, porque cada uno tiene su propia identidad. Hay similitudes y por eso se agrupan, pero no quiere decir que sean lo mismo. Lo que sí entonces es que en derechos todos y todas tenemos los mismos. Entonces yo creo que eso es lo que hay que ir viendo. Y el trabajo que yo veo importante de Andrés es que él ha visto todos estos instrumentos de derechos y él trata de que la normativa local esté adecuada a todos estos derechos. Por eso desde su trinchera dice, bueno, pues tengo que luchar por estas personas que no tienen identidad porque su género no va de acuerdo a lo biológico. Sí, y que aquí Paco ha hablado muy bien todos esos compromisos internacionales que hay en materia de derechos humanos. En 2006 se establecieron los principios de Yogyakarta, esto fue en Indonesia, y en 2007 en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 54 países firmaron una serie de acciones que se deberían de hacer a favor, parar la violencia y generar entornos favorables y dar certeza a los derechos humanos a las poblaciones lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual, y que con base a esos principios es algo de obligación. Cuando un país asume esos compromisos, tiene que hacer. Entonces, de 2006 pasó el gobierno de Calderón, pasó el gobierno de Peña Nieto y estamos transitando por el gobierno de AMLO. ¿Qué es lo que ha pasado en materia de derechos humanos en México? Actualmente, 10 estados son los que reconocen las identidades de género, que puedan dar certeza a las mujeres y a los hombres trans, que los reconozcan con base en su identidad. ¿Qué quiere decir? Que las personas pudieron ya hacer su cambio de identidad con una concordancia sexogenérica. ¿Qué quiere decir? Que estas personas ya pueden hacer un trámite simple, sencillo administrativo, de ir al registro civil, decir, quiero hacer mi cambio de identidad porque no corresponde mi documentación oficial con mi identidad de género. Con base a eso, antes lo que se tenía que hacer es un juicio, hacer un amparo, una serie, y un juez determinaba si la persona era apta para hacer un cambio de identidad. Y esto era todo transgresor a los derechos humanos, porque la identidad es una identidad autopercibida, no es lo que tú me quieras generar como mi identidad. Mi identidad es un proceso propio. Y dentro de las poblaciones LGBTI, lo mismo, no es lo mismo ser una persona LGBTI en una zona urbana, en una ciudad de México, que como lo dijo mi compañero, en una zona indígena. Todavía ser LGBT, ser discriminado y ser indígena es doblemente discriminado. Y con base en de estas expresiones LGBT, lésbico, gay, bisexual, transgénero, nosotros como amigos potosinos dijimos, la población trans, dentro de toda esta gama de orientaciones, identidades de género, de la diversidad sexual, dijimos, la población trans es la más golpeada, es la menos que tiene, más estigmatizada, la que menos igualdad de oportunidades tiene en un país o en un estado de San Luis Potosí. Entonces decidimos hacer un diagnóstico situacional, un diagnóstico comunitario con las propias poblaciones, escucharlas, cuáles eran sus problemáticas y cuáles eran sus necesidades. Y la gran mayoría de las personas es que no podían hacer un contrato de arrendamiento para rentar una casa, porque cuando querían arrendar, su apariencia no correspondía con su identidad, con su documentación oficial. Entonces eran discriminadas escuelas, tal. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer un análisis legislativo y vimos que en 2014 se hizo una reforma a la ley donde las personas trans podían hacer su cambio de identidad, pero durante los 3 primeros meses de nacimiento de la persona. Dijimos, no. Entonces, pero vimos que en el reglamento interno, el reglamento de
del registro civil, podíamos hacer una adecuación y con lo que ya había en la ley, podíamos dar certeza a que las personas trans pudieran hacer su cambio de identidad. Entonces empezamos con un amparo para que Vanessa Hernández pudiera hacer su cambio de identidad en San Luis Potosí. Por la vía simple, se hizo el amparo, un juez federal le dijo al registro civil que esta ley, como la tenían, pues estaba inadecuada y le estaba impidiendo ejercer su derecho a una identidad propia acorde a su género. Entonces ganó. Entonces con el registro civil, con la dirección del registro civil, hicimos todo un proyecto para hacer una adecuación al reglamento a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, que también nos apoyó, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Hicimos una serie de cabileo con otras organizaciones y logramos generar esa empatía con el Ejecutivo, y el Ejecutivo ordena que el 17 de mayo de 2019 se haga una reforma al reglamento y se publica en el Diario Oficial del Estado, que el 17 de mayo es el Día Estatal de Lucha contra la Homofobia y el Día Internacional, el Día Nacional de Lucha contra la LGBTfobia. Entonces fue la verdad un gran acierto que ese día, a partir de ese día, las personas trans en San Luis Potosí ya pueden hacer su cambio de identidad, ir a la dirección del registro civil, solicitar su cambio y lo pueden hacer. Con ello amplían y se generan mejores oportunidades, tanto laborales, académicas, pueden terminar su carrera con base ya a su identidad. Vanessa estaba estudiando diseño, entonces ahora ella puede ya terminar su carrera ya siendo Vanessa Hernández y no con su nombre anterior con el que ella no se sentía identificada. Entonces da la oportunidad, pero aquí lo que pasa es que solo las personas mayores de edad pueden hacer su cambio de identidad aquí en San Luis Potosí, que en Ciudad de México ya se está hablando de infancias trans y que las niñas o los niños trans puedan hacer su cambio de identidad a más temprana edad. Digo, son los avances que en materia de derechos humanos, San Luis Potosí tiene el matrimonio igualitario, tiene una ley, está tipificada como delito la discriminación en San Luis Potosí, y lo que estamos trabajando como sociedad civil es precisamente incidir en la política pública, es reconocer primero a las poblaciones LGBT, sean reconocidas dentro del marco jurídico de nuestro estado, porque es importante que las personas LGBTI sean reconocidas, porque a partir de ahí se pueden hacer acciones a favor de las poblaciones LGBTI potosinas, porque si no estamos en las leyes, simplemente no existimos y no se pueden hacer acciones. Es por eso que es tan importante tener este diálogo con los partidos políticos para que tengan una visión, porque es importante atender a todas las poblaciones sin distinción, sin discriminación, y buscar acercarse a las poblaciones y ver cuáles son sus necesidades y problemáticas, y no muchas veces las y los legisladores o un presidente municipal, un gobernador genera acciones, pero muchas veces de esas acciones no corresponden a las necesidades y problemáticas de ciertas poblaciones. Es por eso que es tan importante que los partidos políticos se acerquen a las poblaciones con las cuales quieren trabajar. Tocas un tema muy importante y central para Nueva Alianza San Luis Potosí y en general creo que para todos los partidos políticos, tanto federales como estatales, el hecho de que ustedes creen que una de las soluciones para que se integren y se puedan hacer mejores leyes a favor de las personas de la comunidad LGBT es tener a funcionarios públicos, diputados, senadores y demás, que sean de la comunidad LGBT. ¿Creen que es un cuestión, paso? mira, primero los que no sean sí debe de haber una cuestión de inclusión, así como hay una inclusión hacia las mujeres, hay una inclusión de incluir a las personas indígenas en la toma de decisiones. También es importante que las poblaciones LGBTI podamos acceder a cargos públicos e incidir en las políticas públicas, y las personas demás que no corresponden a las poblaciones LGBTI, lo que nosotros como sociedad tenemos que es sensibilizar, primero actualizar en torno al tema,
porque cuando las personas no conocen del tema, de pronto pueden tener mitos y prejuicios en torno a la diversidad sexual. Y cuando actualizamos en el tema sobre sexualidad, sobre género, sobre diversidad sexual, sobre derechos humanos, y sensibilizas a las y los diputados, ya tienen otra visión. Y empiezas a derrumbar esos mitos y prejuicios y pueden tener una visión más amplia que cuando no están capacitados y sensibilizados. Sí, es algo que incluso aquí veo en tu manual, aquí en la conclusión que nos dice que el estigma y los prejuicios pues llevan a la discriminación y esto hace que se vayan relegando y relegando. ¿Nos querías comentar algo, Paco? Sí, porque mira, lo que pasa dentro de los partidos políticos o dentro de cualquier organización es que cuando tú tienes un grupo de personas con un pensamiento muy homogéneo, tú estás dejando esos puntos ciegos de lo que sucede en el mundo. Alguien mencionaba, por ejemplo, que lo de las Torres Gemelas en Nueva York no hubiese pasado si dentro del gobierno de los Estados Unidos hubiese una inclusión mayor de minorías religiosas. Lo mismo pasa entonces que nosotros estamos dejando puntos ciegos de inclusión por no tener personas diversas que se identifiquen de diferente manera en los partidos políticos, en las organizaciones, en las empresas, en el gobierno, en todo. Porque el punto ciego que un grupo homogéneo puede tener, esa persona que es diferente puede verlo, ¿sí? Y puede decir, no, esto no es correcto. Porque sí vemos, por ejemplo, ahora con la cuestión de paridad, que le han llamado de género, pues entonces ya, ponemos a mujeres como funcionarias, pero resulta que son mujeres biológicas con una mentalidad masculina. Y entonces, ¿eso en qué me beneficia? ¿Sí? Claro. Porque es triste, y yo lo veo en diputadas locales, que son más masculinas que ni los propios diputados. Y entonces, ¿de qué sirvió que en la paridad de género yo coloque a una mujer si en ningún momento esta mujer está viendo por las mujeres? Y lo mismo podría pasar, de nada va a servir que pongas a alguien de la diversidad sexual cuando vas a ser más machista o más homofóbico. Ya nos ha pasado. Exactamente. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué? Las personas que accedan a un puesto de representación popular, primero tienen que tener una preparación. Tienen que saber del tema de derechos humanos. Tienen que tener una mentalidad abierta. Tienen que ser incluyentes. Y tienen que estar fuera de actitudes machistas, porque de pronto eso obstaculiza. Lo que dice Paco es que de pronto también hay mujeres que pueden ser machistas, gays que pueden ser machistas, lesbianas que pueden ser machistas, trans que pueden ser machistas, porque así nos educan en una sociedad heteropatriarcal, así nos enseñan que los hombres somos los que tenemos que tener el poder, y no porque seas gay no lo vas a poder tener. También podemos haber gays machistas. Entonces tenemos que romper con todos esos ser gay o ser lesbiana no te garantiza tampoco que va a ser una persona que va a luchar por los derechos. Cuando se accede a un puesto público tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos en el tema de derechos humanos, conocer en dónde queremos incidir, porque muchas veces se van se quieren competir en un distrito y no conocen las problemáticas y necesidades de su propio distrito. Muchas veces nos guiamos por lo que nos dicen algunas personas, pero ¿te has acercado a las colonias? ¿Te has acercado a saber cuáles son las necesidades de las poblaciones? Se requiere tener no políticos de escritorio, sino políticos que conozcan la realidad que hay en nuestro estado, que hay en nuestra colonia, que hay en nuestro distrito, que hay en nuestra ciudad, que hay en nuestro municipio. O sea, tenemos que tener una visión y prepararnos. Si vamos a hablar de un tema, muchas veces que se votan iniciativas y los diputados no conocen del tema, se vota por bancada. Hace poquito, a que afortunadamente se lanzó una ley de identidad de género en San Luis Potosí. El 30 de julio querían que la identidad de género se hiciera nuevamente a través de un peritaje psicológico, una cuestión, un juez indicara que pudiera una persona trans hacer su cambio de identidad. Y lo hicieron
una iniciativa ciudadana cobijada con un partido político, pero afortunadamente nosotros nos dimos cuenta y el gobernador vetó esta iniciativa. Aunque se votó en mayoría y que muchas veces se guiaron que era una ley de identidad de género, la gran mayoría de los diputados la votó a favor, pensando que era una iniciativa de vanguardia, pero no sabían que las letras chiquitas para acceder al cambio de identidad tenían una serie de requisitos que eran violatorios a los derechos humanos. Entonces nosotros nos dimos cuenta que ya se había votado, pero tenía que ser publicada en el Diario Oficial del Estado. Entonces nos dedicamos, hablamos nuevamente a través de acciones con el gobernador, hacerle llegar estas inconformidades, que esta ley que habían aprobado en el Congreso era violatoria a los derechos humanos, y por congruencia el gobernador, que en 2019 había votado por ampliar el tema de derechos humanos, hizo bien en vetar esa iniciativa, regresarla al Congreso y decirles que esta iniciativa no podía ser si no se corregía y dejara de violentar los derechos de las poblaciones trans. Afortunadamente que hay asociaciones que pueden defender este tipo de sucesos que lamentablemente ocurren desde ámbitos políticos, ¿no? Sin embargo, creo también que no hay ley que ampare toda la diversidad, todos los derechos, y la sociedad en sí no tiene ese cambio de perspectiva hacia ello, ¿no? Porque creo que es mucho de parte de ello. Ustedes no sé qué opinan, Fernando. Bueno, es que es complicado porque vamos a ver que también en esto de cómo definimos el sexo o la identidad es una cuestión cultural, y la cultura cambia con los años, no es algo estático. La cuestión de lo que nosotros percibimos o hablamos ahorita, hace 20 años empezaba, hace 40 no existía. Si habláramos de hace 40 años, todavía nosotros estaríamos en el psiquiátrico, porque era una cuestión patológica, era una cuestión de enfermedad. Yo soy de 20 años para acá, Paquito. Bueno, yo soy de 40. Entonces, vamos viendo que todo, la cuestión cultural, la cuestión económica, la cuestión política, es la que va haciendo que también haya cierto tipo de inclusión. ¿Por qué se nos empezó a ver a las personas diversas, especialmente a la gente gay, homosexual? Porque empezó a tener un ingreso económico que las empresas y los negocios dijeron, pues a mí me conviene porque ahí está el dinero y no lo está gastando, entonces tengo que crear un mercado exclusivo para estas personas para que gasten, para que consuman. Entonces ahí va un poquito la inclusión. En otros asuntos, pues bueno, vamos poco a poco, y es a base de que los derechos humanos no se otorgan así por bonitos, se otorgan porque la gente los demanda, porque la gente lucha, porque la gente pelea. Históricamente vamos a ver que la mujer logró el voto. ¿Por qué? Porque hubo mujeres que protestaron, manifestaron y que pagaron con sangre, literal, tener el derecho. La gente diversa, la gente homosexual, lesbiana, transexual, empezó en un bar, peleando, protestando, luchando, y sigue. Los derechos humanos, para conquistarlos, se siguen pagando con sangre. Eso es lo triste. Pero también es que la persona que llega de cualquier partido político a ser un diputado, a obtener cualquier otro cargo, debe de recordar que no llega solamente para gobernar a ese partido. Llega para gobernar a todos y todas, incluyendo los que somos diferentes. Afortunadamente, en pleno siglo XXI, ya estamos viendo un gran avance, ¿verdad? Ya lo comentaron. Hace 20, 40 años realmente el semáforo era diferente, ¿no? Observábamos muchos casos donde a las personas, por ejemplo, decían que pues, estaban enfermos, o sea, los mandaban a psiquiatras, lo dijiste. Entonces, hoy en día, pues se ha recorrido un gran camino. Tenemos un gran avance, tenemos afortunadamente aceptación de la sociedad, que es lo que, en mi caso, sí es muy importante el ser aceptado ante la sociedad, ¿verdad? Porque de esa manera, pues me siento bien, me siento seguro. Realmente también influye muchísimo el cómo tú te desenvuelves ante una sociedad, ¿verdad? Si yo soy una persona que demuestro educación, sobre todo, desde el momento en el que me dirijo a una persona, ya sea quien sea la persona, entonces de esa manera también me ven bien, nos observan bien. Pero si yo realmente pertenezco como que a un cierto grupo de
de personas que provocan como que una cierta problemática en el mismo ámbito en el que se desenvuelven. Entonces, pues sí, realmente, en vez de ir avanzando, como que vamos disminuyendo, ¿no? Realmente sí, las marchas han servido muchísimo para que pues nuestra comunidad sea mejor vista, para que las oportunidades sean mejor para nosotros, ¿verdad? Hoy en día, afortunadamente, también en el ámbito de la política, pues ya se nos están abriendo los espacios para poder participar. Y qué mejor de ello, porque de alguna manera nosotros vamos a influir en la toma de decisiones o en la toma de mejores oportunidades para toda la comunidad. Y sí, o sea, tienen mucha razón también en decir que realmente si vamos a poner a una persona, si vamos a tener a un diputado, a una senadora que va a estar dentro de la comunidad, pues y que pertenece a la comunidad, pues desde luego tiene que tener muy en cuenta las necesidades que tenemos en la comunidad, sí, porque no vamos a estar no vamos a estar no vamos a tener el liderazgo en la comunidad de una persona que realmente no conoce desde luego desde las necesidades, las problemáticas, y que no convive con personas de la comunidad, ¿verdad? Entonces tenemos que tener también esa apertura a conocer las necesidades de las trans, de los travestis, de los gays. Entonces, pues sí, las oportunidades creo que en este momento están llegando. Y como usted dice, se está peleando, se está luchando, y creo que de aquí a unos 10 años el semáforo va a ser muy diferente a lo de hoy. Claro, claro. Si no podemos hablar de la diversidad sexual de hace mujer, salga del closet, si es gay, si es lesbiana, si es una persona trans. Desafortunadamente eso otras generaciones no tuvieron, y por eso hay personas que transitan, no hacen su transición de género a los 30, 40, porque no tuvieron un entorno favorable para hacerlo 20 años atrás, aunque hayan querido hacer su transición de género, pues no había las condiciones para que lo pudieran hacer, o salir del closet de ser gay o de ser lesbiana. Todo eso corresponde a las habilidades. Y con relación, de pronto, puede haber una persona gay en un partido político, pero si es de closet, no va a hacer nada por su propia población. Se cierra Tiene que totalmente el ser canal. una persona que hable abierta, que esté sensibilizada, que esté capacitada, y que cuando se gana un distrito, de pronto unos legisladores, es que yo me debo a su distrito. No, te hizo ganar tu distrito, pero una vez que ya eres un representante popular, te debes a toda la sociedad. Dicen alguna vez en la cuestión de matrimonio igualitario, es que mi distrito no quiere lo del matrimonio igualitario. Tu distrito te llevó, pero tú eres una representante, un representante de todos, de todas y todas. Y afortunadamente en San Luis ya también contamos con lo de matrimonio igualitario, pero en el tema de los derechos LGBT, pues no se queda solo con el matrimonio igualitario, como lo de cambio de identidad. Hay otras problemáticas que poco a poco vamos a ir trabajando para darle solución, como en otras poblaciones, las poblaciones indígenas, otras poblaciones que también tienen sus propias necesidades y problemáticas. Y yo creo que también va a depender mucho de nosotros, ¿no? De qué tanto querramos que avance este tema de identidades de género, qué tanto queremos que se nos vea y que se nos tome en cuanto a nuestra participación, qué tanto vamos a querer ser vistos ante una sociedad, una sociedad muy, muy grande, ¿no? Donde pues las personas realmente piensan muy diferente. Y sabemos que cada cabeza es un mundo, ¿no? Y mira, y que tengan la inclusión, por decir, hay muchas personas trans académicas, con grados académicos, profesionistas, que afortunadamente, pero ¿dónde están? Dentro de las instituciones públicas. Todavía hay esa cerración, y todavía hay personas muy valiosas que se les niegan oportunidades por solo el hecho de haber transitado de género, pero que tienen las mismas capacidades o más capacidades y una cuestión académica que otra persona que está en ese cargo, pero por solo el hecho de ser una persona trans no tiene esa oportunidad. Si vamos a ser incluyentes también dentro de los partidos políticos, pues también incluir así como hombres gays, mujeres lesbianas, mujeres trans o hombres trans también, porque no la población LGBTI no nada más somos hombres gays,
o no nada más son mujeres lesbianas. Hay también personas trans muy valiosas que tienen las capacidades para acceder a un puesto de representación popular. Sí, yo creo que aquí lo que debe de ir guiando todo el quehacer de cualquier partido político es, sin duda, derechos humanos. Entender que los derechos humanos se han puesto para nivelar el que todos podamos llegar a ser lo que queremos ser. Porque esa es la finalidad. Ahí vamos a buscar la felicidad, ahí vamos a buscar el amor, lo que queramos está en una situación de derechos humanos. Yo les digo, es decir, yo creo que la capacitación y la educación en derechos humanos permitiría que todos nos volvamos agentes de cambio, porque entonces tendríamos esa perspectiva donde lo que yo hago está pegado o no a derechos humanos, a quién beneficia, a quién perjudica, y ir encontrando esos balances. Adecuar toda esa normativa, de verdad es exageradísimo lo que México ha firmado y pactado. Yo no soy el experto, por más que estoy en la Comisión de Derechos Humanos, porque todos los días hay algo nuevo, todos los días hay algo nuevo, porque está tanto la demanda de la sociedad civil como está los cambios constitucionales o los cambios legislativos y la presión que va ejerciendo la misma sociedad, la misma cultura. Entonces sí, yo creo que lo que se requiere en cualquier ámbito y sobre todo en el político es que conozcamos todo el marco legal, y conociendo el marco legal de lo que a mí me puede hacer feliz, bueno, pues tomar lo que me corresponde y exigirlo, porque en una cuestión de derechos, si no los vivimos, tampoco existen, ¿sí? Yo siempre pongo un ejemplo, si tengo el derecho a la seguridad y me lo tiene que garantizar el Estado, pero si yo no hago nada por estar seguro, por mantenerme seguro, de nada sirve, ¿no? O por ejemplo, si tengo el derecho a la salud, pero tampoco hago nada por mantenerme sano, de nada sirve que esté el derecho. Si el derecho está a que yo sea parte de la sociedad y se me incluya, pero no hago nada por ser incluido. Sí, es un tema muy, muy interesante y me hubiera encantado que el foro iniciara a las 12 del día para poder apenas ir cerrando de una manera más amplia. Y aquí las tengo también para que ustedes las vayan identificando. ¿Qué notan como relevo en las distintas generaciones respecto a las identidades? Esa es una pregunta de decir todas para que ustedes más o menos vayan viendo. ¿Las identidades de género excluyen el machismo? ¿Y qué hacer para que las diversidades ingresen en el escenario político? Creo que eso es algo que ya fuimos desmenuzando más o menos. ¿Y qué nos falta aún para que la igualdad sea sustancial? Bueno, adelante. Con la última, ¿qué nos falta aún para que la sea sustancial? Creo que ante todo la inclusión, que seamos incluidos, que sigamos siendo nosotros mismos también incluyentes en las diferentes actividades, sí, que estamos haciendo, que estamos llevando en la sociedad, la igualdad y la aceptación sobre todo de nuestros entornos, sí, empezar por nuestros entornos. Si comenzamos por nuestros entornos, creo que vamos a comenzar un gran camino. Sabemos que para iniciar algo que puede ser muy grande, tenemos que iniciar con algo primero muy pequeño, ¿no? Para que nos dé la apertura a más todavía. Entonces creo que la aceptación sería una de las respuestas. Pues bueno, cuando hablamos de las identidades, vamos a vernos hasta la época del Porfiriato. En el baile famoso 41, que próximamente va a haber una cinta, ahí da una expresión de género, porque había muchos, ahí eran las expresiones transgénero, donde había personas, o sea, hombres que transitaban al género femenino a través de su vestimenta, que ha ido cambiando en torno a las identidades. Pues vemos aquí en San Luis Potosí que las primeras trans en la época de los 50, época de los 60, que eran golpeadas, violentadas por los policías y les ponían mujercitos porque eran personas trans, y inclusive no se contemplaba el término transgénero. Esto ya viene más reciente. ¿Y qué hay en la actualidad? Que en San Luis Potosí al menos es uno de los 10 estados donde se reconoce a las personas trans con base en su identidad. Y yo, para cerrar ya con mi última participación, quiero reconocer al partido que tenga la apertura de acercarse en estos temas.
que son pocos los partidos aquí en México que tienen secretarías de diversidad sexual. Por ahí solo 3 partidos tienen secretarías de diversidad, y que se debe contemplar dentro de los partidos políticos. Tiene que haber una secretaría o una dirección de asuntos de diversidad sexual, y que tenga las poblaciones LGBT dentro de un partido la oportunidad de poder acceder a un puesto de representación popular, y que esas personas estén capacitadas y sensibilizadas para trabajar el tema de diversidad sexual y otros temas que no son de diversidad sexual, porque alguien LGBT, pues sí, no nada más va a llevar una agenda LGBT, tiene que trabajar con perspectiva en el tema de derechos humanos. Sí, para que sea ya una igualdad sustantiva, por supuesto que en un principio se va a oír mal, pero tenemos que empezar con las cuestiones de cuota. Desafortunadamente, tenemos que empezar hasta que esto cambie, pero en esta cuestión de meter la cuota, ya lo dice Andrés, tiene que ser la persona capacitada, la persona que le sabe al tema y que le sabe a otros temas, mientras que esto llegue a una igualdad sustantiva. Pero tenemos que empezar con la cuota, no hay otra, y seguir educando. Eso es para poder llegar con una igualdad sustantiva. En las cuestiones de las identidades, pues una convención de los derechos del niño, donde ya el niño tiene su autonomía progresiva, donde decide sobre lo que quiere ser, pues ha permitido también que la familia sea nada más la acompañante del niño, que la sociedad sea la acompañante, que el Estado sea el responsable de la garantía de sus derechos. Entonces, eso facilita también que el niño tenga autodeterminación. ¿Por qué? Porque cambiamos de un paradigma donde antes… Adultocentrista, exactamente. Porque eres niño. Cállate porque soy tu madre. Yo sé lo que te conviene. Y eso ha cambiado. El niño tiene todos los derechos como cualquier otra persona, de la edad que sea, con la identidad que sea. Entonces esto va facilitando, porque el Estado es el que tiene que garantizar. Entonces, si la familia no permite el sano desarrollo de cómo se identifica el niño o niña con la expresión de género que quiere, quítaselo. Pero tu Estado garantiza que el niño sea feliz como quiera ser. Y tú también, Estado, si yo soy adulto, garantiza lo que yo tenga que adecuar en ese desfase que hay de lo mental a lo del cuerpo. Garantiza la cirugía de reasignación si es necesario. Garantiza el quitar los senos si es necesario, lo que se tenga que hacer, porque es la responsabilidad del Estado la de garantizar los derechos humanos. Súper interesante e importante eso que acabas de decir, de verdad. Y para cerrar, me encantaría que ustedes pudieran invitarnos a la asociación civil que tú presides, a la Comisión de Derechos Humanos, al activismo joven dentro de la Huasteca. Si ustedes gustan decirnos algo acerca de ello, el micrófono está abierto. Bueno, además yo represento a una organización que se llama Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA. Tiene 20 años de existir, 23 años, legalmente constituido 20 años, 23 años que empezamos a trabajar de base comunitaria. Fuimos un grupo de amigos que decidimos qué hacer en San Luis Potosí para hablar el tema de prevención, para hablar el tema de derechos humanos, para hablar el tema de educación sexual y de derechos de las poblaciones LGBTI. Y nos pueden encontrar en Facebook como APLSAC, en Instagram también como APLSAC, y también tenemos una página de la marcha que es Marcha LGBTI San Luis, que es quienes organizamos la marcha por los derechos de la comunidad LGBTI en San Luis Potosí. Mi nombre es Andrés Costilla, en mi profesión soy psicólogo, educador sexual, y en Facebook me pueden encontrar como Andrés Costilla Castro. Muy bien, gracias, Andrés. Gracias a ti. Bueno, yo agradecer, Francisco Cortés, trabajo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como capacitador. Es muy fácil acercarse buscando Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí en cualquiera de las redes sociales. Nosotros contamos con un área que es la de educación y capacitación. Todos los servicios son gratuitos, entonces podemos asistir. No todo tiene que ser, como dice Andrés, enfocado solamente a la cuestión de diversidad sexual, porque nosotros lo más importante es ir siempre metiendo la perspectiva de derechos humanos.
recomendable ver todas las publicaciones que ha hecho la Comisión Nacional. También sigan su página, hay muchos cursos referentes a diversidad sexual, muy buenos, nos van a ayudar mucho a entender lo que no haya quedado claro y sobre todo hay de política pública con perspectiva de género, entonces es muy importante. Material existe muchísimo, no estamos solos, acérquense a la institución que ustedes consideren sea la apropiada para lo que necesiten. Gracias, muchas gracias. Yo quiero seguir invitando desde aquí, desde este foro, hacer la invitación abiertamente, ¿verdad? A todos los chavos, a todas las chavas que se quieran seguir integrando al grupo de Alianza Joven San Luis. Yo soy el líder juvenil de Tamazunchale, de la Huasteca Potosina. Afortunadamente tenemos ya un espacio, afortunadamente tenemos la participación de los chavos de Tamazunchale, pero seguiré haciendo la invitación a todos para que de esta manera este grupo vaya creciendo, este equipo, porque somos un equipo, una familia, para que vaya creciendo y tengamos mejores resultados. Y desde luego soy integrante de la comunidad LGTB. Muy bien, pues para cerrar voy a hacer entrega a nombre del doctor Francisco Javier Rico Ábalos de estos reconocimientos a nuestros excelentes panelistas del día de hoy. De verdad, para Nueva Alianza San Luis Potosí es muy importante acercar a toda la ciudadanía estos temas que no solo competen a la agenda de Nueva Alianza, sino también a la agenda global y a la agenda de derechos humanos, a la nueva agenda de derechos, y que estamos muy orgullosos de tenerlos dentro de nuestra agenda. Muy bien, pues el Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza San Luis Potosí otorga el presente reconocimiento a José Francisco Cortés Tello por su destacada participación en el Foro Identidades de Género. San Luis Potosí, 29 de octubre del 2020, firma nuestro presidente, el doctor Francisco Javier Rico Ábalos. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Gracias. De igual forma, entrego el presente reconocimiento a Andrés Costilla Castro por su destacada participación en el Foro Identidades de Género. Igual lo firma nuestro presidente del partido, Francisco Javier Rico Ábalos. Muchísimas gracias por tu participación. No, gracias a ustedes y por compartir este espacio en lo que podamos aportar. Igual, síganos en nuestras redes, ya saben que vamos a continuar teniendo los foros, y igual están ahí las transmisiones que hemos tenido de los foros sobre la participación política de las mujeres, juventudes, y ahora identidades. Muchas gracias.